Este video es más que nada algo terapéutico para mí. Sí, quienes ya me conocen saben que siempre he sido muy dada a criticar lo que es el acoso escolar, lo que es el bullying. Sí, no estoy de acuerdo con ello porque siempre he pensado que es ignorancia por parte de quien lo está haciendo. Y ahora entiendo muy bien cuando un psicólogo no puede tratar con un familiar, sí, y hacen la referencia a otro psicólogo o a otro psiquiatra. Para que me entiendan más o menos de lo que les estoy hablando o de lo que les quiero hablar, voy a empezar a explicarles. Bueno, yo tengo una niña de 12 años de edad, sí, siempre ha sido muy popular en la escuela, ha tenido un montón de amigas, pero el detalle es que se disgustó con una de sus amigas porque la niña es la típica niña que solo piensa en ella, es algo egoísta, y mi hija se percató de eso, cosa que obviamente no le agradó. Aquí el detalle es que esa niña tiene otra amiga, bueno, tiene 4 amigas más, y esas niñas le hablaban muy bien a mi hija, incluso venían aquí a la casa a jugar con ella. El detalle es que esta muchachita empieza a poner a todas esas otras niñas en contra de mi hija. Entonces las muchachitas que más le hablaban a mi hija se pusieron en contra de ella. Esta niña que le empezó a hacer bullying y que se disgustó con mi hija, y mi hija obviamente con ella, es una niña muy agresiva, sí, es de esas niñas que si les buscas las encuentran, como dicen por ahí, ¿sí? Y yo al menos le he enseñado a mi hija, tanto mi esposo como yo, a tratar de llevar la fiesta en paz con todos. El detalle es que le empezaron a hacer bullying y la empezaron a rechazar. Las que se supone que eran sus amigas constantes o muy cercanas a ella le dieron la espalda. Y no solo eso, sino que comentaban cosas negativas de mi hija, y eso le empezó a afectar. Pero como ella tiene mucho la costumbre de contarnos todo, pues nosotros empezamos a aconsejarla de que no hiciera caso a las críticas, porque muchas de las veces las críticas obviamente son para perjudicar, para hacerla sentir mal. Y como siempre les he dicho, la gente que te quiere hacer mal es porque muchas de las veces te envidia. Entonces mi hija se empezó a agüitar mucho, y para uno de madre es bien difícil porque son niñas que yo conozco, ¿sí? Niñas que yo cuando iba a la escuela a suplir, yo las tenía en el salón, ¿sí? Y yo sé que esas niñas querían mucho a mi hija. Entonces a mí me da mucho coraje como madre de familia, como la mamá de pequeña, que me la hagan menos cuando yo sé cuánto vale mi hija, ¿sí? Mi hija es una niña que siempre tiene mucha disponibilidad para ayudarte, para apoyarte. Entonces yo sé que lo que están haciendo esas niñas no es porque mi hija sea una niña conflictiva o problemática, pero las cosas empezaron a subir de tono y empezaron a decirles cosas muy hirientes a ella. En una de esas ocasiones que yo fui a la escuela, esta niña le pegó a mi hija, y obviamente yo me di cuenta porque yo había ido a cubrir a la escuela de mis hijos. Entonces me acerco yo a la niña y le digo que no vuelva a tocar a mi hija, y le dije de buena manera porque les comento y les vuelvo a repetir, es una niña a la que yo ya conozco. Entonces la niña me empezó a decir, es que tu hija que nada más me está molestando. O sea, empezó a voltear la situación, que la que molestaba era mi hija,
cuando yo sabía perfectamente que la que molestaba era la niña, a mi hija. Simplemente mi hija no se deja. Se hizo un show tremendo ahí. Les mandaron a hablar las dos niñas. Y se empezó a monitorear a las dos niñas porque pues ya las contemplaron como una situación de riesgo, porque pues se podían agredir la una a la otra. Las otras niñas se empezaron a poner más del lado de la niña que tenía el pleito casado prácticamente con mi hija, porque las niñas le tenían miedo a la otra muchachita. Sí, no quiero mencionar nombres, espero que me esté dando a entender, pero las otras 4 amiguitas que mi hija tenía se pusieron del lado de la que es muy agresiva, por miedo a que ella agarrara represalia contra las otras niñas. Entonces a la que le tocó la mayor parte de la situación pesada fue a mi hija. Estuvimos platicando constantemente con ella, haciéndole ver que no puede dejar que eso le afecte y que tiene que saber lidiar con gente problemática, sí. Pero cuando te toca ser la mamá y ves que tu hija se deprime, que tu hija se agüita, que tu hija llora, es más difícil porque es una impotencia muy grande, sí. Y lo que hacían las niñas, como para darle picones a mi hija, es que se juntaban todas las niñas enfrente de mi casa y se ponían a jugar. Y la ventana que da a la calle es la de mi hija. Y mi hija tiene la costumbre de tener siempre la cortina abierta para que entre luz y abre la persiana también. Entonces ellas sabían que esa recámara es la recámara de mi hija, porque como les comento, ya habían venido aquí las niñas a la casa y yo siempre las recibía muy bien. Sí, mi esposo también. Llegaron a venir a bañarse aquí a la alberca, aquí llegaron a cenar, llegaron a estar muchas horas jugando con mi hija. Y yo me daba cuenta que las niñas lo hacían como para darle picones a mi hija. Yo me acercaba a ella y le decía: mi hija, eso que ellas están haciendo lo hacen para darte picones, y lo peor del caso es que están logrando lo que ellas quieren, hacerte sentir mal. O sea, tuvimos que estar hablando mucho con ella, mi esposo y yo, constantemente, hacerla ver lo mucho que vale ella como niña, y que lamentablemente esas niñas, que son 5, no tienen muy buena relación con sus papás, ¿sí? Aquí siempre andan solas, a veces son las 9 de la noche y andan solas, 10 de la noche y andan solas las chiquillas, no las monitorean los papás. Me tocó en una de las ocasiones en las que vinieron aquí a la casa, eran las 9:30 de la noche y las niñas aquí todavía. Las muchachitas viven aquí cerca del barrio. Bueno, ya nos vamos. Una de ellas eran como faltan como 10 minutos para las 10 más o menos, y ya se iba. Entonces le dije yo: no, espérame, tú no te vas sola, yo te acompaño. Y la acompañé junto con mi hija y mi hijo, los acompañé aquí cerca, atrás de la casa prácticamente. Pero son niñas que son más liberales, y ya le comentaba yo: es que no puede ser posible que te vayas a estas horas de la noche. O sea, está bien que todos los del barrio nos conocemos, pero hay gente mala que llega a pasar por aquí. Entonces, todo este tipo de cosas, digo, ¿por qué las niñas, dentro de su inteligencia emocional, no se dan cuenta que aquí eran bien recibidas, que mi hija siempre las trató bien? Y es cuando dices tú, pues la situación no es justa, ¿sí? Porque si yo supiera que llegamos a tratar mal a las niñas, o que mi hija la está
relacionarse con ella. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo sigue manejándose la situación. Ya ahorita la niña que creó todo el problema ha empezado a saludar a mi hija. Como que ese momento ya pasó de hacerle bullying. Pero yo siempre me ponía a darle consejo, por ejemplo, cuando iba a la escuela de mis hijos y pasaba este tipo de situación, yo hablaba con las dos partes, la que hace el bullying y con la que recibe el bullying, y solucionaba la situación, sí. Pero cuando la que está involucrada es tu hija es más difícil, sí, porque son más emociones más fuertes. Entonces fue bastante difícil, muy muy difícil tratar de entender. Y luego a veces se nos acumulaba la situación porque llegaba mi hija deprimida aquí por la situación que estaba pasando, y luego llegaba a tener un problema conmigo, que como hermanos de repente discuten o algo, y mi hija se agüitaba más. Entonces era hablar con mi hija y tratar de hacerle entender, y luego pasarme conmigo y decirle: mi hijo, tu hermana está pasando una situación muy difícil, trata de entenderla, trata de apoyarla, de estar con ella. O sea, yo me ponía a hacer todo lo posible por estar siempre con ella, platicaba con ella y platico mucho con ella, y de repente me agarraba la desesperación por hacerle entender lo que ella vale, y que como yo siempre he dicho, que los comentarios negativos por aquí te entren y por acá te salgan, y que solo se le quedaran las cosas positivas de la gente. Pero ella estaba tan dolida y tan lastimada por esta situación, que fue una etapa muy, muy difícil. Pero bueno, ahorita la situación es que ya las cosas como que ya están cambiando